Imaginen esta escena por un momento. Estamos en el umbral del siglo XX. Un hombre, vestido no con uniformes militares, sino con la humilde ropa de un campesino y una faja roja atada a la cintura, permanece inmóvil. Frente a él, se extiende una línea de soldados armados con los rifles más avanzados de la época. Los cañones lo apuntan directamente al pecho. Él no parpadea. No hay rastro de miedo en sus ojos. En su lugar, comienza a entonar un cántico rítmico mientras su cuerpo se contorsiona en una danza ritual. Cierra los ojos, profundamente convencido de que los espíritus que está invocando han formado un escudo invisible alrededor de su carne. Cree con cada fibra de su ser que es completamente inmune a las balas. Lo que están viendo no es un acto aislado de locura, sino el núcleo espiritual de todo un ejército que surgió de los campos polvorientos de la China rural. Un ejército que pronto declararía la guerra al mundo entero. Esta es la historia de la rebelión de los Boxer, uno de los conflictos más extraños, brutales y cinematográficos que probablemente nunca hayan escuchado en detalle. Fue una guerra librada no solo por tierras o recursos, sino por la realidad misma. Una guerra que enfrentó artesanías marciales ancestrales y magia espiritual contra ametralladoras y artillería moderna. ¿Qué empuja a una persona, y mucho menos a cientos de miles, a abandonar la razón y lanzarse de cabeza hacia una tormenta de plomo, armados solo con espadas y una fe ciega en su propia invencibilidad? Esta pregunta suena casi irreal hasta que comprendemos la desesperación absoluta de un pueblo. No es una historia de superhéroes, sino la crónica de una nación milenaria y orgullosa que fue puesta de rodillas, donde la creencia en la magia llegó a parecer más lógica que la esperanza en un mundo justo. A medida que nos adentremos en este capítulo sombrío de la historia, descubriremos los secretos de una corte imperial dividida y el surgimiento de una furia que cambiaría el destino de Asia para siempre. Veremos cómo el incienso de los templos se mezcló con el humo de la pólvora y cómo una reina rodeada de seda y jade apostó el futuro de su dinastía a una profecía. Prepárense, porque lo que están a punto de presenciar es el choque final entre la tradición mística y la modernidad industrial. Antes de continuar con este relato, me encantaría saber algo de ustedes. ¿Creen que en situaciones de desesperación extrema el ser humano es capaz de creer en lo imposible para sobrevivir? Dejen sus reflexiones en los comentarios. Nos encanta leer sus perspectivas sobre estos dilemas históricos. Ahora, regresemos a las sombras de la China imperial. Para encontrar las verdaderas causas de la rebelión de los Boxer, no podemos mirar simplemente el año 1900. Tenemos que observar todo el siglo XIX desde la perspectiva de China. Y desde su punto de vista, fue nada menos que una catástrofe sin fin. Los historiadores lo llaman el siglo de la humillación. Y sinceramente, ese término se queda corto. Todo comenzó con Gran Bretaña, la superpotencia global de la época, que tenía un déficit comercial masivo con China. El público británico no se cansaba del té, la seda y la porcelana china, pero China, al ser de gran medida autosuficiente, no quería nada de lo que los británicos vendían, excepto plata. Para detener este drenaje de sus arcas, los británicos encontraron un producto nuevo e insidioso: el opio cultivado en sus colonias en la India. Pronto millones de personas en China eran adictas y el tejido social comenzó a deshilacharse. Cuando el emperador chino intentó prohibir este comercio letal, los británicos no respondieron con diplomacia, sino con cañoneros. Las guerras del opio fueron un despertar brutal. Los ejércitos tradicionales de China, que alguna vez fueron el terror de Asia, fueron desmantelados sistemáticamente por una fuerza británica tecnológicamente superior. Los tratados de paz que siguieron fueron depredadores. Fueron los primeros de los llamados tratados desiguales, una serie de acuerdos donde China fue obligada a ceder territorios como Hong Kong, pagar sumas masivas de dinero llamadas indemnizaciones y abrir sus puertos al comercio extranjero bajo términos extranjeros. A los occidentales se les concedió el derecho de extraterritorialidad,
lo que significaba que podían cometer crímenes en suelo chino y ser juzgados por sus propios tribunales indulgentes, no por la ley china. Imaginen una potencia extranjera instalándose en su país, enganchando a su gente a las drogas, derrotando a su ejército y luego pasándoles la factura por las molestias, todo mientras les dicen que sus ciudadanos están por encima de sus leyes. Esto sucedió una y otra vez. Francia, Rusia, Alemania, Japón y los Estados Unidos querían una parte del pastel. El país estaba siendo troceado por potencias extranjeras que lo veían menos como una nación soberana y más como una corporación gigante mal gestionada y lista para una toma de posesión hostil. A esto se sumó una serie de hambrunas y devastadoras inundaciones que en la cosmovisión tradicional china eran señales de que el emperador había perdido el mandato del cielo. La gente moría de hambre, el gobierno era débil, su cultura estaba siendo erosionada por misioneros cristianos y su tierra estaba infestada de extranjeros arrogantes. No era solo una crisis política, era una crisis espiritual profunda. En este vacío de poder y rabia contenida nació algo nuevo y fanático. Se llevaban a sí mismos los Yihequan, que se traduce como los puños rectos y armoniosos. Los occidentales, al observar sus extraños ejercicios calisténicos rituales y sus prácticas de artes marciales, les dieron un nombre más simple, los boxers. Pero estos hombres no eran atletas, eran un ejército de base nacido del polvo de las llanuras del norte. Eran agricultores cuyas tierras habían sido anegadas por el río Amarillo o calcinadas por una sequía histórica. Eran barqueros y trabajadores tradicionales que se habían quedado sin empleo por los ferrocarriles y barcos de vapor construidos por extranjeros. Eran hombres jóvenes, sin trabajo y llenos de ira que veían cómo su país se vendía bajo sus pies. Su ideología era un cóctel potente de nacionalismo y misticismo. Su objetivo principal era cualquier cosa extranjera. Despreciaban a los ingenieros europeos que construían ferrocarriles, que disturbaban las tumbas ancestrales y el flujo de la energía espiritual, o Feng Shui. Odiaban a los misioneros cristianos que ofrecían la salvación a cambio de abandonar milenios de tradición, pero su odio más venenoso estaba reservado para los conversos chinos al cristianismo, a quienes veían como traidores a su raza. Para movilizar a las masas, adoptaron un eslogan sencillo pero poderoso: apoyar a la dinastía Qing y destruir al extranjero. Fue un golpe de genio. Al alinearse con la dinastía reinante, dejaron de ser vistos como rebeldes ilegales para convertirse en milicianos leales, ganándose la tolerancia de los funcionarios locales que estaban tan hartos de la arrogancia extranjera como ellos. Lo que realmente diferenciaba a los boxers era la fuente de su poder, una fuerza que creían extraída de los cielos mismos. La creencia central que los hacía tan temibles era la invulnerabilidad espiritual. No era una metáfora, era una convicción absoluta de que mediante rituales y oraciones podían hacer sus cuerpos inmunes al daño. Sus campos de entrenamiento eran un espectáculo de teatro místico. Instalaban altares a las deidades chinas, quemaban incienso y tragaban las cenizas de talismanes de papel amarillo con caracteres mágicos. Un ritual típico involucraba a un combatiente, a menudo un adolescente, realizando formas complejas de artes marciales mientras entonaba encantamientos. Trabajaban hasta llegar al frenesí, con movimientos erráticos hasta que colapsaban en un trance violento y convulsivo. En ese estado, creían que ya no eran ellos mismos, sino recipientes poseídos por dioses y héroes del folclore chino, como el guerrero Guan Yu o el rey mono. Una vez completada la posesión, el boxer se levantaba con los ojos vidriosos y espuma en los labios, aparentemente inmune al dolor. Otros miembros los golpeaban con espadas y lanzas y supuestamente el acero no cortaba su piel. En un mundo que los había vuelto impotentes, los boxers ofrecían el camino para convertirse en sobrehumanos. ¿Por qué temer a un rifle cuando un dios lleva tu cuerpo como una armadura? Esta idea se extendió como un incendio forestal por las provincias, preparando el escenario para una colisión horrorosa con la realidad. Porque los extranjeros tenían un arma secreta muy diferente que operaba bajo las leyes frías de la física y la química. El movimiento comenzó como una chispa en la provincia de Shandong.
Al principio eran vigilantes locales que atacaban a sus vecinos cristianos. Los Boxers asaltaban aldeas, quemaban iglesias y obligaban a los conversos a renunciar a su fe o morir. Desde su perspectiva, estaban purificando sus comunidades. Lo crucial fue que la respuesta del gobierno local fue ambivalente. Muchos funcionarios simpatizaban con la causa. Esta tolerancia oficial fue el oxígeno que el movimiento necesitaba para crecer. Las noticias de miembros a prueba de balas corrieron de aldea en aldea. Lo que comenzó como una molestia provincial pronto hizo metástasis. Los Boxers empezaron a arrancar las líneas ferroviarias y a cortar los cables del telégrafo, cortando literalmente las arterias de la influencia extranjera. Para principios de 1900 ya no eran una chusma desorganizada, sino una fuerza política marchando inexorablemente hacia la capital, Pekín. Sus acciones se volvieron imposibles de ignorar para la mujer que se sentaba en el trono del dragón. El destino de China descansaba en las manos de la emperatriz viuda Cixi, una de las mujeres más astutas y despiadadas de la historia. Cixi entró en la ciudad prohibida como una concubina de bajo rango, pero mediante la manipulación y el genio político, se había convertido en la gobernante de facto durante casi 40 décadas. Despreciaba a los extranjeros por su falta de respeto, pero era pragmática y entendía la brecha tecnológica. Cuando los Boxers llegaron a Pekín, Cixi enfrentó una elección imposible. Su corte estaba dividida entre moderados que advertían que declarar la guerra a las 8 potencias militares más grandes era un suicidio nacional, y conservadores radicales que veían a los Boxers como una fuerza espiritual enviada por el cielo. El punto de inflexión fue una nota diplomática falsificada que sugería que las potencias extranjeras exigían que ella entregara el poder. En un ataque de furia y orgullo nacionalista, la Dama Dragón decidió apostar. Eligió a los Boxers. Pero, ¿quiénes eran esos demonios extranjeros que los Boxers querían exterminar? La comunidad extranjera era una mezcla compleja. Estaban los diplomáticos que vivían en la burbuja protegida del barrio de las legaciones en Pekín, arquitectos de los tratados desiguales. Estaban los soldados que guardaban los intereses comerciales, pero los más disruptivos para el campesino común eran los misioneros cristianos. Aunque muchos traían medicina y educación, su misión era un ataque directo a las creencias ancestrales. Predicaban que el culto a los ancestros era una superstición pagana. Además, cuando un chino se convertía, ganaba la protección legal del país del misionero, creando una clase privilegiada que despertaba un odio inmenso. A los ojos de los Boxers, todos ellos formaban parte de una fuerza corrosiva que devoraba el alma de la nación. Con la bendición no oficial de la emperatriz, la rabia se desató. El verano de 1900 se convirtió en una estación de brutalidad inimaginable. Los conversos cristianos fueron cazados y degollados, enterrados vivos o quemados dentro de sus iglesias. Fue una limpieza étnica y religiosa. Pronto la violencia se volvió contra los extranjeros. Misioneros aislados fueron asesinados junto a sus familias. El ambiente en la capital se volvió de puro terror. El momento de ruptura total ocurrió el 20 de junio, cuando el embajador alemán, el barón von Kettler, fue asesinado a tiros en plena calle por un soldado imperial. El mensaje era claro: ningún extranjero estaba a salvo, y la inmunidad diplomática no significaba nada. Mientras el caos envolvía la ciudad, los diplomáticos, civiles y miles de cristianos chinos aterrados se retiraron tras los muros del barrio de las legaciones para una última resistencia desesperada. El 21 de junio de 1900, Cixi emitió un decreto imperial de guerra contra todas las potencias extranjeras simultáneamente. Los proyectiles de artillería comenzaron a llover sobre el barrio de las legaciones. El asedio había comenzado. El barrio no era una fortaleza, era un recinto de unas pocas hectáreas con oficinas diplomáticas, bancos y casas, rodeado por un muro que nunca fue diseñado para resistir un asalto militar moderno. Dentro estaban atrapados poco más de 400 soldados de 8 naciones diferentes, armados con un puñado de ametralladoras y un solo cañón viejo al que apodaron el arma internacional, porque su cañón era británico, su cureña italiana,
y lo disparaban artilleros estadounidenses. Tenían que proteger a 500 civiles extranjeros y a más de 3.000 refugiados cristianos chinos. Fuera de los muros, una marea de enemigos compuesta por decenas de miles de boxers y las mejores tropas de la dinastía Qing, equipadas con artillería moderna de fabricación alemana. Los defensores estaban incomunicados. Su último mensaje al mundo fue una súplica desesperada para que enviaran ayuda rápidamente. Superados en número por más de 20-1, con suministros de comida y municiones agotándose, nadie creía que pudieran aguantar más de unos días. La noticia del asedio envió ondas de choque por todo el globo. El gobierno chino se había vuelto rebelde, uniéndose a fanáticos místicos para hacer la guerra a la comunidad internacional. La respuesta fue decisiva. Por primera vez en la historia, los rivales imperiales dejaron de lado su desconfianza para formar la alianza de las 8 naciones: Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Japón, Estados Unidos, Italia y Austria-Hungría. Los unía la necesidad de rescatar a sus ciudadanos y el cálculo frío del poder imperial. No podían permitir que China los desafiara. Era hora de darle a la dinastía Qing una lección que nunca olvidaría. Mientras un ejército internacional masivo se reunía en la costa, comenzó una carrera contra el tiempo. El arsenal de los boxers era por lo más parte medieval. Estaban armados con espadas tradicionales, lanzas largas y herramientas agrícolas. Eran temibles en el combate cuerpo a cuerpo, pero inútiles a distancia. Su mayor activo era su táctica del asalto de ola humana, confiando en que su fe detendría las balas. Sin embargo, el ejército imperial que luchaba junto a ellos era diferente. En teoría era una fuerza moderna, con rifles Mauser y artillería Krupp, pero el mando estaba plagado de corrupción y divisiones. Era una fuerza atrapada entre 2 eras, luchando junto a aliados que creían vivir en una épica mitológica. Esta mezcla volátil se estrellaría contra la máquina de guerra industrial de la Alianza. La arma secreta de los extranjeros no era un solo invento, sino una superioridad sistemática en la ciencia de matar. Cada soldado de la Alianza portaba un rifle de cerrojo capaz de disparar 10 rondas por minuto con precisión letal. Pero el verdadero dios mecánico del campo de batalla era la ametralladora Maxim. Capaz de disparar 600 rondas por minuto, no era un arma, era un instrumento de exterminio masivo. Contra la táctica boxer de carga frontal, la Maxim funcionaba como una guasaña mecánica. La alianza también trajo una logística superior, una red global de barcos de vapor y ferrocarriles que aseguraba un flujo interminable de suministros. Lo que venía hacia Pekín no era solo un ejército, era un sistema brutalmente eficiente que ofrecía un vistazo al futuro de la guerra. El choque no iba a ser una batalla, iba a ser una carnicería. Dentro del barrio de las legaciones, la vida se convirtió en un ciclo implacable de miedo y agotamiento. Los días estaban marcados por el estruendo de los proyectiles que reducían los edificios a polvo. Las defensas se construyeron con ingenio desesperado, jarrones de la dinastía Ming llenos de tierra, pianos arrastrados para bloquear puertas y miles de libros de las bibliotecas diplomáticas usados como sacos de arena. Las bajas aumentaban cada día. Las mujeres rasgaban sus vestidos de seda para hacer vendas y atendían a los heridos bajo el fuego. Los refugiados chinos realizaban el trabajo más pesado, sabiendo que si eran capturados, les esperaba una muerte tortuosa. La comida se convirtió en una obsesión. Comieron sus caballos, mulas y finalmente las mascotas de las familias diplomáticas. Sin noticias del exterior, la desesperación se instaló profundamente. Sin embargo, en un giro extraño, a veces los cañones callaban inexplicablemente. No era misericordia, sino el reflejo de la lucha de poder en la ciudad prohibida. La corte estaba dividida. Los radicales querían masacrar a todos, mientras los moderados advertían que eso significaría el fin de China. Sisi vacilaba. En un momento de surrealismo puro, durante una tregua, el ejército imperial envió carros con sandías frescas e hielo a los mismos defensores que habían estado intentando matar horas antes. Al día siguiente, el bombardeo se reanudaba.
Esta incertidumbre era una forma de tortura psicológica. El asedio sacó lo mejor y lo peor de las personas. Surgieron héroes como Herbert Hoover, futuro presidente de los Estados Unidos, que organizó la construcción de barricadas. Pero también afloraron prejuicios feos, acaparamiento de comida y racismo contra los refugiados chinos que arriesgaban todo por defender el recinto. Mientras tanto, la fuerza de rescate de 20.000 soldados avanzaba desde la costa bajo un calor sofocante. La marcha fue una pesadilla de humedad, disentería y combates feroces en cada ciudad del camino. Cuando finalmente se enfrentaron a los Boxers en campo abierto, el engaño central del conflicto quedó expuesto de la manera más cruel. Los soldados de la Alianza observaban con asombro cómo miles de hombres con fajas rojas realizaban rituales y luego cargaban en masa hacia las líneas enemigas. Los extranjeros esperaban pacientemente hasta que la horda entraba en la zona de muerte. Entonces las descargas de los rifles y el traqueteo de las ametralladoras Maxim convertían el campo en un matadero. La fe de los Boxers fue triturada por el acero. Fue un espectáculo que horrorizó incluso a quienes disparaban. El esfuerzo de guerra chino también estaba paralizado por la traición interna. Muchos gobernadores del sur ignoraron la declaración de guerra, declarándose neutrales para proteger sus intereses. Incluso en el norte, generales como Jung Lu ordenaban a sus artilleros disparar alto deliberadamente para no destruir el barrio extranjero. La alianza no enfrentaba a un imperio unido, sino a uno fracturado que se derrotaba a sí mismo. El 14 de agosto de 1900, la alianza llegó a los imponentes muros de Pekín. Tras una carrera competitiva entre las naciones por ser los primeros en entrar, los soldados escalaron las murallas bajo fuego intenso. Las puertas de hierro fueron voladas con artillería. Cuando los soldados británicos y sus regimientos indios llegaron finalmente al barrio de las legaciones, los defensores, convertidos en esqueletos vivientes, lloraron de alegría. El asedio de 55 días había terminado, pero la pesadilla para la ciudad de Pekín apenas comenzaba. Con la caída de la capital, toda autoridad desapareció. Lo que siguió fue el saqueo de Pekín, una orgía de violencia y destrucción cultural vergonzosa. Los soldados de todas las naciones se dedicaron al pillaje sistemático. Las casas privadas fueron vaciadas, los templos profanados y los tesoros milenarios robados como recuerdos. Los civiles fueron torturados y asesinados bajo la sospecha de ser Boxers. En un acto final de humillación, las tropas extranjeras entraron en la ciudad prohibida, el hogar sagrado de los emperadores, y saquearon sus palacios. Mientras tanto, Cixi había protagonizado una huida desesperada. La mujer más poderosa de Asia se disfrazó de campesina con ropa de algodón tosco y huyó en carros de madera hacia el oeste. La corte imperial se vio reducida a un grupo de fugitivos mendigando comida. El mandato del cielo se había roto. La alianza envió expediciones punitivas por el campo, quemando aldeas enteras y ejecutando a miles de personas sin juicio previo. El movimiento Boxer fue extinguido sistemáticamente por sus enemigos extranjeros y por la propia dinastía que intentaron salvar. China fue obligada a firmar el Protocolo Boxer en 1901, una sentencia de humillación nacional. Se exigió la ejecución de los funcionarios que apoyaron la rebelión y se impuso una indemnización de 450 millones de taeles de plata, una suma impagable que hipotecó el futuro de la nación por décadas. La rebelión comenzó con el sueño de destruir al extranjero, pero terminó destruyendo a la dinastía Qing. La legitimidad del trono quedó pulverizada. El fracaso de los Boxers demostró que la magia y el rechazo violento de la modernidad eran fantasías mortales. Una nueva generación de revolucionarios, liderada por Sun Yat-sen, comprendió que la única forma de salvar a China era derrocar al imperio y construir una república moderna. La rebelión de los Boxers fue el detonante que 10 años después acabaría con 2000 años de gobierno imperial. Hoy,
Esta historia nos deja una advertencia atemporal sobre el peligro del mito de la invencibilidad. Es la seductora idea de que tu causa es tan pura o tu fe tan fuerte que las reglas de la realidad no se aplican a ti. Los boxers creyeron que su rectitud detendría las balas y se equivocaron trágicamente. La historia es un cementerio de ideologías que se embriagaron con su propio mito y marcharon hacia el desastre. Nos recuerda que aunque la pasión puede mover montañas, no es defensa contra la realidad de un mundo en cambio. El eco de aquellos puños golpeando el aire todavía resuena como una lección de humildad para todas las naciones. Esperamos que este viaje haya sido impresionante para ustedes. Pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal Historiadores Modernos y dándole me gusta al video. Nos vemos en las sombras de la historia. La información presentada en este video se basa en fuentes históricas y arqueológicas. Las interpretaciones consisten en teorías basadas en los datos disponibles.